noches, mis queridos hermanos. Estamos reunidos nuevamente para continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Voy a esperar que cada uno de ustedes pueda abrir su Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a ver los primeros versículos y voy a pedir que Jonathan, que nuevamente nos acompaña o vamos a hacer equipo en esta noche, pueda leer los versículos 1 hasta el versículo 5. ¿Cómo están? Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga un montón. No sé en qué día de cuarentena estamos, creo que ya vamos superando los 12, 13 días, la verdad he perdido la cuenta. Pero sí estamos muy confiados de que Dios tiene todo el control y recuerden, siempre lo hemos dicho, la iglesia no es un templo en sí, no es una estructura física, sino la iglesia lo hacemos tú, lo hago yo, lo hacemos juntos. Así que ahí mientras estás en tu casa, mientras la gente se va conectando, le mandamos saludos a todas las personas porque sabemos que nos están viendo, no solo la gente de Casa de Sin Precedentes, sino también gente de Quito, gente del Puyo, gente de algunos lugares, incluso gente de España que nos están observando. Entonces es para nosotros una bendición saber que toda circunstancia, a la final Dios tiene sus propósitos y nos da estas oportunidades. Y como dijo el pastor, vamos a revisar Hechos capítulo número 16. A los que no estuvieron pueden revisar la grabación del anterior estudio en nuestro canal de YouTube Sin Precedentes Church. Ahí pueden ustedes ir. Está el estudio anterior que se basó en el capítulo número 15, la parte final, y hoy vamos a ver el 16. Así que con esto yo creo que ya tienes en tu Biblia la porción. Recuerda Hechos capítulo número 16, versos 1 hasta el 5, pastor, ¿no es cierto? Sí, por favor. Listo, dice: Pablo y Silas fueron primero a Derbe y luego a Listra, donde conocieron a un creyente llamado Timoteo, hijo de una judía cristiana, pero de padre griego. Como Timoteo gozaba del aprecio de los hermanos de Listra e Iconio, Pablo le pidió que fuera con él en el viaje. Y como todos sabían que no estaba circuncidado porque su padre, que era griego, no lo había permitido, lo circuncidó antes de salir como una diferencia a los judíos de la región. Entonces emprendieron el viaje y de ciudad en ciudad fueron comunicando a los gentiles la decisión que en cuanto a ellos habían tomado los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. De esta forma las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número todos los días. Amén, hemos leído la palabra. ¿Y qué les parece? Podemos orar para pedir la guía del Santo Espíritu en esta noche. En el lugar donde ustedes se encuentren, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine y poder entender de mejor manera la palabra y lo que Él quiere que esta palabra luego lo podamos poner en práctica en el contexto de nuestra iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento. Mi Dios, te pedimos que tú seas hablando a través de tu palabra. Señor, queremos aprender lo que tú tienes para esta noche, para cada uno de nosotros, y en particular para poder entender cómo fue la iglesia primitiva, cómo creció y la forma como tú guiaste a cada uno de los siervos. Señor, y pedirte que esta palabra que vamos a aprender podamos aplicarla en cada una de nuestras vidas también. Gracias por la vida de Jonathan, gracias por mi vida, que tú seas hablando a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerden, estamos en el libro de Hechos, el capítulo 16, pero queremos recordar, aunque Jonathan ya lo dijo, deben revisar el estudio anterior y pusimos un tema un poco allí para llamar la atención, descartados, porque dijimos que hay muchas ocasiones en los equipos que alguien falla y bueno, pues ya estás descartado, ya no sirves para esto, para este otro, pero no, cuando Dios quiere ocupar tu vida, no importa, Dios sabe restaurar. Dios sabe levantar, y tenemos ahí en ese texto en particular cómo Bernabé levantó a Juan Marcos
y Juan Marcos hizo equipo con Bernabé y salieron igual a visitar y a seguir predicando el Evangelio. Entonces aplicamos esa verdad y dijimos, mira, Dios puede hacer igual en este tiempo. Dios puede levantarte si es que tú quieres que Dios te levante. Él está siempre dispuesto. Ya tenemos 2 equipos misioneros. Pablo se fue con Silas a visitar la iglesia y las iglesias se iban fortaleciendo y las iglesias iban creciendo. Ahora ya estamos en el capítulo 16 y vamos a ver algunas cosas que Dios hace ahora ya dentro del equipo de Pablo y Silas en particular, y en el texto bíblico encontramos que Pablo, después que llegó a Derbe y a Listra, dice que encontró a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este Timoteo era un personaje muy especial en la vida de Pablo. Recordemos que ya hizo un primer viaje y en ese primer viaje Pablo se encuentra con la madre de Timoteo. Esto está en el libro de Hechos, el capítulo 14, versos 6 al 22, y predica la palabra, y esta palabra queda sembrada en el corazón de estas 2 mujeres, y de ello hace que también Timoteo conozca de la palabra. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos un poquito más acerca de Timoteo, cómo estas 2 mujeres son influencia fundamental en la vida de este joven siervo que posteriormente va a jugar un papel trascendente dentro de la iglesia naciente de aquel tiempo. Vamos entendiendo, ¿no? Estamos en la historia. Pablo y Silas dice que fueron primero a Derbe y luego a Listra, 2 ciudades de aquel entonces, y dice que donde conocieron a un creyente que se llamaba Timoteo. Dice que era hijo de una judía cristiana, pero de padre griego. ¿Qué significaba esto de ser padre griego? ¿Por qué la Biblia nos recalca que tal vez el papá de Timoteo era esta nacionalidad? Sí, recuerden la lucha que existió entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Era una marcada diferencia en el aspecto cultural. Un judío debe ser como dentro de su estructura religiosa, debe ser alguien que se ha circuncidado. De hecho, muchos prosélitos salían para ganar adeptos al judaísmo y el requisito primario era circuncidarse. Cuando los gentiles aprendieron la palabra de Dios, también el pedido de los judaizantes, estos eran cristianos o judíos que habían aceptado a Cristo, pero ellos querían imponer también la circuncisión. Y ese fue el debate en Jerusalén, porque para Pablo la salvación es por gracia, mientras que para los judíos debían, si quieren ser parte del pueblo de Dios, en este caso la iglesia naciente, tenían que ser circuncidados. Y Pablo viajó con Bernabé hacia Jerusalén hasta tener la autorización de la cúpula de aquel entonces, de los que estuvieron al frente de la iglesia. Y la autorización era, no, la salvación va a ser por gracia, tal como Pablo estaba enseñando y tal como el Señor nos enseña también en una de las cartas preciosas que Pablo escribe a los Gálatas en particular. Él detalla y dice, no, la salvación es por pura gracia. La ley fue antes o después de Abraham, y Abraham recibió o fue calificado como un hombre de fe porque creyó en Dios. Entonces ahí viene, ¿no?, una separación muy marcada, y aquí recalca y dice, Timoteo era hijo de una mujer judía, pero su padre era griego. Ahora ahí yo quiero entender algo. O sea, hay matrimonio que es griego y judío. ¿Eso era permitido en aquella época? Bueno, recordemos que Israel perdió su identidad nacional y en muchas áreas perdió también su identidad religiosa.
Muchos judíos están en diversas áreas de lo que hoy es conocido como Europa, en diversas ciudades, y ya no guardaban la ley como cuando estaban en su tierra. Entonces eso hizo que haya esta mezcla cultural, como el caso de los padres de Timoteo, padre griego y la mamá judía. Podemos ahí interpretarnos, cuando yo veo, nuevamente esto, siempre recalcamos esto y está en el terreno de la especulación, pero muy probablemente no nos dice mucho más allá, vamos a seguir leyendo la Biblia, pero me imagino Timoteo tuvo influencias tanto griegas como judías dentro de la educación que él estaba cursando. Veamos lo que dice la Biblia, el verso 2 dice, y como Timoteo gozaba del aprecio de los hermanos de Listra e Iconio, Pablo le pidió que fuera con él en el viaje. Con él, hasta ahí no, de hecho el verso 2 queda hasta que dice que él tenía muy buena aprecio por parte de la gente de estas dos ciudades. El testimonio que la gente vio en Timoteo es muy importante, ¿no? Y esto para cada uno de nosotros. Yo puedo dar testimonio de mí, pero no pesa tanto cuando otro da testimonio de mí. Quiero hacerme entender. Yo puedo hablar lo más lindo, lo más bonito, como tú, de pronto, de ti mismo. Pero es diferente cuando alguien habla de ti y dice en realidad ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño ha cambiado, se ve cambios en su vida. Y la gente de aquel lugar miró ese testimonio en Pablo. Pablo miró también el testimonio de Timoteo. Timoteo era testigo de todos los sufrimientos de Pablo. Más o menos, perdón que le corte paso. Más o menos, ¿cuántos años podría haber tenido Timoteo? Sé que no nos da la Biblia igual algo exacto, pero más o menos, ¿cuántos años? No hay en realidad una edad de Timoteo. No quiero de pronto poner y de pronto hay pero era joven, el punto es era joven. Era joven, incluso cuando empezó a pastorear en Efeso o cuando recibe las cartas de Pablo, Pablo le da un consejo como a joven, entonces era joven. Podemos leer el texto y ustedes pueden leerlo también en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, porque eso va a resaltar lo que Pablo miró, pero Pablo aconseja también, no pierdas eso. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, si puedes leer, Paz Jonathan, y ustedes en casa también. Dice la palabra de Dios, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los fieles de en la forma en que enseñas y vives, en el amor y en la pureza de tus pensamientos. Así está en mi versión. Ajá, que nadie tenga en poco tu juventud. Ahora, si tú ves en tu versión Reina Valera o la Internacional, va a decir que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en amor, en fe, en pureza, en palabras, etcétera. Está hablando de vida, ¿no es cierto? Entonces dice, nadie debe tener en poco tu juventud. Tú debes ser ejemplo. Y ese es el testimonio que realmente hace que las iglesias vayan creciendo, o hace que en las iglesias hayan siervos que sean de impacto. No simplemente por la linda elocuencia que pueden tener, sino por la vida que la gente ve en ese joven, en esa señorita, en ese adulto afuera. Un problema grande que se va dando, mis queridos hermanos, y Pastor Jonathan también, es que de pronto podemos pensar, bueno, ya me voy el domingo a la iglesia, canto bonito, salto, brinco, me doy contra el suelo, cualquier cosa. Pero si afuera de la iglesia, donde nadie te conoce, donde nadie te ve, tú no das un buen testimonio, entonces estás menoscabando la santidad global de la iglesia. Pero Timoteo, aquí en particular, dice, era un hombre que era conocido porque los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de él. Era conocido para Pablo, pero era conocido para los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, en este sentido, era calificado
para optar ser parte del equipo del apóstol Pablo? Entendiendo, ¿no? O sea, a la anterior semana vimos el tipo de liderazgo, ¿no? Me imagino que para que tal vez Pablo tome esta decisión, debió ser un tipo que demuestre mucho, ¿no? Hablo a los que, nuevamente repito, si no viste la enseñanza de la semana anterior, pues volver al canal de YouTube de Sin Precedentes y vas a ver esto, pero si vemos el contexto de historia, vemos que Pablo no elegía nomás a cualquier persona, tal vez era un poco exigente en eso. Vamos a ver qué dice el verso 3. Y justamente en este sentido, Pablo le pide que fuera con él en el viaje. Y como todos sabían que no estaba circuncidado, porque su padre era griego, y no lo había permitido, lo circuncidó antes de salir como una deferencia a los judíos de la región. Así dice mi versión. Este es el verso 3. ¿Por qué Pablo opta porque Timoteo se circuncide? Recordemos que las cartas que Jerusalén envía a las iglesias de los gentiles da una instrucción clara: no idolatría, no sangre, no sacrificado a los ídolos, salvación por fe, por gracia, tal como miramos la semana anterior. Sin embargo, aquí Pablo pide que Timoteo sea circuncidado, no para que tenga salvación. Timoteo ya tuvo salvación, sino más bien porque Pablo tenía un enfoque claro, un propósito definido. Él quería alcanzar a los judíos y quería que, en este caso, cuando Pablo llegase con Timoteo a las diferentes reuniones o sinagogas que los judíos habían levantado, nadie tenga absolutamente nada que decir por Timoteo, sino que todos digan: no, en realidad el que le acompaña a Pablo sí es circuncidado. Pablo y Timoteo sabían que la salvación es por gracia. Sin embargo, lo hicieron. No están desobedeciendo al concilio en Jerusalén que vemos en el capítulo 15, los versículos donde se envían las cartas y todo lo demás. Más bien esto se hizo para eliminar un tropiezo entre los judíos, Pablo y Timoteo. Querían quitar todo obstáculo. Y yo lo entiendo desde esta perspectiva, ¿no? Y hay que ir pasando cosas, ¿no? Número uno, creo que hay que entender que fue una muy dura prueba para Timoteo el ya siendo joven, someterse a la circuncisión. Si no sabes qué es circuncisión, googlealo, no lo vamos a explicar ahorita, pero es algo que demuestra, no solo porque tenía un dolor físico el hacerlo, demuestra que había una relación súper personal con Pablo, como para que le diga: a ver, te voy a invitar a hacer esto y tienes que hacer esto. Y Timoteo, dicen que las comparaciones son malas, ¿no? Pero ya hablamos la semana anterior, siempre, es por eso es bueno leer la Biblia en esta manera. Podremos tener, ¿no?, un Marcos, un Timoteo, por lo menos vemos aquí un Timoteo muy, muy obediente a lo que dice Pablo. Por eso digo, chicos, ya hemos hablado de esto, hay jóvenes difíciles como Marcos, tal vez un poquito más dispuestos con otras fallas que la Biblia no nos dice, porque seguramente Timoteo tenía un montón de fallas, pero qué nivel de, tal vez, de confianza que tenían Pablo y Timoteo como para que él acceda a hacer esto. Esto nos enseña, y yo les pido, si puedes buscar, Pastor Jonathan, en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1 y 2, si no me equivoco, la relación profunda que tenía Pablo y Timoteo, y en sus cartas le dice: mi hijo. Dice el destinatario, no Timoteo: Timoteo, hijo mío, en las cosas del Señor, que Dios nuestro Padre Jesucristo, nuestro Señor, te muestre en tu bondad y misericordia y te llenen de paz. Es esa frase, ¿no? Timoteo, hijo mío. No solo era una expresión, era algo real, algo verdadero. Para Pablo era el hijo. Para Timoteo era el padre espiritual. Era una relación profunda. Ojo, no es solamente un liderazgo frío, un liderazgo cuantitativo. ¿Cuántos están en tu equipo? No, había una relación fraternal
tan profunda con Timoteo en particular, que la declaración de Pablo, hijo mío, en realidad le está diciendo, eres muy especial para mí. Y Timoteo reacciona a esa relación profunda con Pablo con una obediencia ciertamente sumisa, para permitir o estar dispuesto a ser circuncidado. Yo pienso que Timoteo no quería ser obstáculo en el ministerio de Pablo, al contrario, si me toca hacerlo, yo lo hago. Si me permiten allí aplicar un poquito, ¿cuántos Timoteos nos hace falta ahora? Pero al mismo tiempo, ¿cuántos Pablos? Que aprendan a tratar a su equipo, que aprendan a tratar dentro de la congregación con esa familiaridad, sin perder el respeto, pero dispuesto a todo en favor del Hijo o en favor del Padre. Esa es la iglesia. Así debemos movernos dentro de la iglesia. Imagínate cuántas veces ahí de pronto yo o alguien no está de acuerdo con lo que hago, en vez de sujeción, en vez de sometimiento, empieza allí de pronto el cepillado de piso, que no debe ocurrir ni en la iglesia ni en cualquier otro lugar, bueno, sino una confianza profunda. Creo que es un principio de equipo, ¿no? O sea, no lo apliquemos tan solo en el tema eclesial. Da lo mismo si tú estás dirigiendo un equipo en tu empresa, en lo que hagas, ¿no? Esto va a ser fundamental. No te muevas, pa, nos queda 5 minutos para hacer la conclusión, ¿ya? Esto ya yo sigo leyendo, por eso es que me quedo en esta posición. Voy a terminar de leer el 4 y el 5. Y dice, y siguiendo, ¿no?, con lo que dice la Biblia, dice: entonces emprendieron el viaje y de ciudad en ciudad fueron comunicando a los gentiles la decisión que en cuanto a ellos habían tomado los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Y de esta forma, verso 5, las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número todos los días. Ok, miren, ahí está respaldando o asegurando lo que dijimos hace un momento. La circuncisión de Timoteo no era para salvación. Caso contrario, Pablo rompía las cartas y decía: muy bien, de aquí en adelante vamos a enseñar que los nuevos cristianos deben ser circuncidados. No, él fue entregando. La circuncisión fue para quitar estorbos, nada más, que puedan impedir que más creyentes vengan a los pies de Cristo. Ahora, ahí hay algo interesante. Pablo hace equipo con Timoteo. Silas como que sale de la ecuación, se quedó en la iglesia en Antioquía. Pablo y Timoteo están visitando las iglesias, pero dice allí algo en particular para ir terminando. En primer lugar, seguían enseñando la palabra, afirmaban a los hermanos en la fe y la iglesia crecía. ¿Por qué estoy resaltando en esto? Porque a veces podemos pensar que el crecimiento es por algo que nosotros hacemos, algo sensacionalista nada más. Ojo, y no estoy en contra nuevamente de diversas formas de liturgia que la iglesia puede tener. Estoy pensando, si tú de pronto piensas en algo sensacional, espectacular, te va a tocar seguir haciendo para llenar a la gente solamente de algo emocional. Pablo no hizo eso. Pablo enseñó la palabra, afirmó a los hermanos en la fe y el crecimiento se iba dando. Evidentemente no saquemos de todo esto el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo. La iglesia fue creciendo, y si nosotros en Casa Sin Precedentes, IBF SSA, queremos seguir creciendo, la clave es esta. Y puedo ir terminando en esto para dar paso al pastor Jonathan y que vaya haciendo la conclusión. Número 1, la relación que debe haber dentro de la iglesia. Una relación profunda, íntima, de confianza, así como Pablo y Timoteo tuvo. No necesariamente va a ser igualita, va a ser diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero sí debe prevalecer eso. Número 2, la disposición a obedecer por amor y en favor de otros. Número 3, afirmar en la palabra de Dios a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su iglesia. Y número 4, ver cómo la iglesia va creciendo, porque el Señor está obrando a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. Y
Y para ir cerrando, ¿no? También siempre es bueno ver la parte humana. No sé tú cómo te has sentido. Hay momentos donde tal vez piensas que tu realidad, que tu familia, que porque, no sé, tu papá te abandonó, que porque tal vez mamá no está contigo, que tal vez porque han pasado un montón de circunstancias. Yo te invito a que ahí en casa tú puedas profundizar más. Hoy que tenemos días, tal vez que podemos profundizar la palabra. Pero Timoteo era un chico que no tenía padre, o no tenía un padre por lo menos que tuviera las creencias que tenía un cristiano, por decirlo de alguna manera. La Biblia luego nos dará luces de esto, pero él no tomó eso como un pretexto, de decir, no, mi papá ni se preocupa por estas cosas, así que yo por allá, yo hago lo que quiero. Más bien él decidió que su circunstancia no definiera su presente ni su futuro. Tal vez no tuvo el amor de papá y por eso Pablo toma esta posición paternal. Exacto. Con él. Y él, en vez de tal vez decir, no me voy a poner triste, voy a hacer esto, X, Y o Z, él encuentra refugio en Dios y Dios le utiliza. Así que si tú eres uno de tal vez de esos casos, como tal vez hemos sido todos en algún momento de la vida, donde nos sentimos huérfanos de alguna manera, yo te invito a que eso tú lo llenes con el Señor Jesús. Que no pienses que porque saliste de tal o cual situación familiar, Dios no te va a ocupar. Dios quiere seguir ocupando tu vida, independientemente de cualquier circunstancia. Así que ánimo, sigue adelante. Si eres joven, sigue el ejemplo de Timoteo. Si eres adulto, igual sigue el ejemplo de Timoteo, de Pablo. Que Dios va a ocupar tu vida para afirmar a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué tal si terminamos orando? Gracias, Señor, por este tiempo de estudio que hemos tenido. Yo te agradezco por cada persona que está viendo, por la gente de la casa de Sin Precedentes, como con la gente que tal vez esté en otro lado. Padre, nuevamente oramos por esta situación que está pasando el mundo, por esta pandemia que estamos afrontando. Ya vamos algunos días y Padre, yo te pido que tu mano esté con la vida de cada uno de nosotros. A los que están infectados, Señor, dales la fortaleza, dales la tranquilidad, Señor, de poder tener paz aún en sus momentos tan oscuros. A los que tal vez han tenido el favor tuyo de no estar con esta enfermedad, ayúdanos a ser prudentes, a ser muy obedientes a lo que tú has dispuesto a través de las autoridades. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a crecer en ti, que sean días en donde podamos estar contigo, viendo los ejemplos tal cual como el de Timoteo, que fue un hombre, un muchacho que primero vemos una honra a sus progenitores, un muy buen testimonio, y que eso ayudó para que él afirmara muchas vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, amén. Recuerda estar en nuestras redes sociales, comparte. Si te perdiste el en vivo de este mensaje, pues va a estar en nuestro canal de YouTube, y nos vemos en la próxima, pastor. Bueno, quédate en casa, te queremos muchísimo. Ustedes conocen nuestro corazón, ustedes son nuestros Timoteos, nosotros somos los Pablos, y juntos vamos a ver cómo la iglesia después de esto crece de una forma sin precedentes. Que Dios les bendiga.